Entonces vamos a comenzar este nuevo evento de Aula 4.0. Hemos cambiado el formato para estar más cerca de los ponentes y esta noche nos visita el doctor Manuel Suárez, quien eh, es una persona muy especial y es una persona que tiene autoridad en el tema de Kaizen. Entonces vamos a presentar al doctor y doctor, para poder comenzar esta charla, vamos a preguntarle quién es Manuel Suárez Barraza. Qué buena pregunta es. Pues yo soy ingeniero bioquímico, fíjate. Ok. Hace algunos años, de hecho trabajo en áreas de management, pero soy ingeniero bioquímico. Yo desde niño fui un niño muy apegado a la ciencia, me gustaban las ciencias. Mi abuelita fue maestra de primaria y se jubiló en la escuela normal muchos años allá en Culiacán, Sinaloa. Ella fue la que me enseñó a leer. Entonces yo creo que probablemente heredé mucho de ella y de la familia de mi madre el tema del amor a la ciencia. Desde niño me gustaba la ciencia y terminé estudiando ingeniería bioquímica. Ok. En ese año fui el mejor promedio de la generación. ¿Te acuerdas que aquellos años los mejores estudiantes de México se iban a ver al presidente, ¿verdad? Me tocó estar en aquella época con el presidente Salinas, ahí en el Museo Nacional de Antropología, y a partir de ahí fue donde me potencié para la beca, para estudiar la beca en Japón, donde hice mi posgrado en Administración por Calidad Total, Mejora Continua de la Productividad Kaizen, a través de JICA, Japanese International Cooperation Agency, y el CONACYT. Y primero me fui en el 94 y luego en el 95. Yo estuve prácticamente como un año, 7 meses en Japón. Ok. Cuando regresé, entré a trabajar para el Grupo Industrial Bimbo, estuve un tiempo en la planta de Tía Rosa, ahí en Toluca, y luego en la planta de Marinela en Villahermosa, porque ahí vivían mis padres y me cambié. Estuve ahí, apliqué muchas de las técnicas y luego me cambié a Pemex por cuestiones de dinero, me pagaban más. Y ahí estuve como ingeniero de procesos como 10 años más o menos en la petrolera. Ahí fue donde terminé de afinar muchos de los temas que actualmente platicamos, excepto el último, el CAD Kaizen más moderno, pero los temas del Kaizen como tal los terminé de afinar ahí. En Japón tuve la oportunidad de estar en Toyota, maestros como Masaki Mai, como Shigeru Mizuno, Kira Takanaka, Naokata Sawada, muchísimos grandes senseis de su momento, que algunos todavía viven. Compartí yo con ellos muchas sesiones. Y finalmente, en ese transcurso en Pemex, hice otro MBA y me decidí a hacer mi doctorado en ESADE en Barcelona. Y ahí terminé mi doctorado en Barcelona en el 2008 y después ya me dediqué a la vida académica. Primero trabajé para el Ok. Tecnológico de Monterrey y luego actualmente para la Universidad de las Américas Puebla. Eso soy yo en términos profesionales, pero yo me considero, y alguna vez creo que te lo platiqué, yo me considero un científico del management, así me he definido en muchas ocasiones, un científico del management. Y Manuel, como persona, ¿quién es? Pues yo siempre he dicho que soy un samurái mexicano. Y perdón por la expresión, pero ahora soy una especie como de guerrero maya, samurái mexicano. Estoy cruzado ya. Eh, Soy honorable, soy una persona honorable, responsable, disciplinado, eficiente, muy humilde y no me meto en problemas gratis. Además, trato de que las personas pues tengan un beneficio cada vez que hacemos algún evento, algún seminario, conferencia, con mis estudiantes también, con mis alumnos, con mis colegas, con mis amigos. Ese soy yo en realidad. Tengo 2 hijos, una niña de 15 y otro de 13, y pues hay una visión que ahí está escrita en el libro, seguramente yo sí, tú ya la leyeron. En otra pregunta la platicaremos. Ese Ok. soy. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a abordar la siguiente pregunta que viene alineada con parte de la experiencia que yo tengo cuando tengo mi primera experiencia laboral ya en forma, en una empresa estructurada. Había trabajado yo en empresas pequeñas, familiares. Después yo paso a una compañía importante, estructurada, y te platicaba que empiezo a escuchar hablar de los cuartos verdes, empiezo a ver cosas que para mí eran desconocidas. Yo soy químico de alimentos y empiezo a escuchar la palabra Kaizen. Kaizen, vamos al evento Kaizen, vamos a ver el periódico Kaizen, vamos a hacer Kaizen. Y empecé yo
a trabajar en la dinámica que teníamos nosotros para poder entender qué había detrás del Kaizen. Poco tiempo después, a través de tener contacto contigo, pude entender un poco más allá de lo que es el Kaizen, y es por eso que te pregunto, ¿cómo define Manuel Barraza el Kaizen? Pues el Kaizen es un concepto profundo. Leí hace poquito ahí un chat de una persona ahí en LinkedIn que wow, o sea, se quedan muy, muy viejos. O sea, el Masaki Mai Sensei lo define muy claramente en su libro del 86, donde dice que el Kaizen es el involucramiento, ¿verdad? El involucramiento y el mejoramiento continuo en la vida social, familiar, personal y de trabajo de todas las personas. Él dice, todos los gerentes, todos los trabajadores por igual deben estar con el Kaizen. Es una razón de ser del día a día de mejora de todos y de todos en la organización. Sin embargo, yo alguna vez con Imai Sensei platicaba, de hecho ahorita que tenías el libro de 2007 de Editorial Panorama, le decía, es que me parece que el Kaizen es algo más profundo, no solo por los kanjis, porque en los kanjis el Kaizen significa cambio para mejorar, cambio para renacer, cambio para trascender o ser mejor, ¿verdad? En ese libro precisamente. Entonces, cuando me dio la autorización de publicarlo, que fue el segundo libro en español de Kaizen, yo definía el Kaizen como una filosofía de gestión. Cuando hablamos de una filosofía de gestión, decimos que esa filosofía tiene principios rectores, técnicas y herramientas, y la idea es mejorar los procesos de trabajo para eliminar el muro. O sea, eso puede estar en las definiciones de TPS, sí, es muy posible, de hecho muchas definiciones de Lean y TPS están, pero el Kaizen en realidad cuando impacta en el proceso e impacta en las personas. Entonces es un cambio personal, y cuando la persona cambia, es capaz de cambiar los procesos. Creo que esa definición muy poca gente la entiende. Sí, sí, sí. Porque tiene que ser profunda, es decir, primero cambio yo, la persona, acuérdense, el Kai significa persona y Zen significa el árbol, la persona que hace crecer o cuida su árbol interno y lo hace crecer. Y después de que yo cambio, soy capaz de aplicar técnicas y herramientas para impactar mis procesos y eliminar el mudo. Eso muy poca gente lo ve, la verdad, y a mí me da mucha tristeza. Yo creo que Masaki Mai se debe entristecer mucho más, Masaki Mai Sensei. En diciembre pasado le escribí, siempre escribo para las Navidades. Vive en Suiza y me saludó y me dijo, ¿cómo estás, querido Kohai? y me decía lo decepcionado que está de pues todas las cosas, por eso sacó este libro, el último de Strategy Kaizen, como dando mucho el razonamiento del origen del Kaizen desde la perspectiva de Toyota, de Taiichi Ohno Sensei, cómo se creó y se fundió todo lo que se fueron haciendo en mentes brillantes como la de él, como la de Shigeo Shingo Sensei, Taiichi Ohno y otros ingenieros de aquellos momentos que trabajaron muchos años para construir esta filosofía de gestión, que no quiere decir que la creó Toyota en sí, sino esto estaba en la cultura japonesa y ellos la pusieron en forma de un approach gerencial, un management gerencial que pues la gente ya la ha desvirtuado mucho. Entonces, eso me decía Imai Sensei, pero bueno, ahí estamos en eso. Ok, muy bien. Entonces, hablando en términos personales, el Kaizen es ese cambio interior que uno tiene que realizar. Prácticamente uno es enfrentarse al espejo para que a partir de esa imagen uno pueda encontrar sus oportunidades. Regularmente cuando uno se ve en el espejo se desnuda, y mucho de lo que tú hablabas es proceso de transformación. Sí, sí, bueno, pero es un proceso de humildad, como en el libro El Kaizen pongo, ¿no? Y en el otro también de Mi Encuentro con el Kaizen. A mí en el libro de Mi Encuentro con el Kaizen, cuando yo afronto a Hiroki Sensei en el sentido de decirme, oye, es que no sabes nada, ¿verdad? Eres una persona que tiene que crecer en su interior para que pueda hacerlo. Entonces, tienes que empezar con la humildad. La humildad es quizás una de las columnas vertebrales más fuertes junto con el honor, ¿sí? De cualquier intento de Kaizen. Si no tienes humildad en tu corazón, en tu pensamiento y en tu forma de ser, es muy difícil que puedas cambiar. Entonces, ahí creo que las personas Kaizen no son las personas que son humildes. Y fíjate que eso me lleva a uno de
los párrafos de tu libro de Cat Kaizen que me gusta mucho, cuando te pone Hiroki Sensei, no, el de Samurai, Sí. donde pone Hiroki Sensei a que le digas qué pasa y tú no encuentras nada y te hace que te sientes y realmente, pues ahí se ve lo que comentas, la humildad para aceptar que uno no sabe y Pues la es que, humildad también de Hiroki Sensei. exactamente, sí. Hiroki Sensei definía, me encantaba la definición de Hiroki Sensei cuando definía la humildad, la definía como la ausencia, decía, de prejuicios y modelos mentales en tu cabeza. Eso es importantísimo. Eh, Cuando tú tienes esos prejuicios o modelos mentales en tu cabeza, afectan tu capacidad de aprendizaje y afectan tu capacidad de ejecución. Entonces no eres capaz de aprender porque te ciegas a lo que tú crees que sabes, y eso es lo que ocurre con muchos. En el mundo académico, yo estoy en este mundo académico, es difícil. Yo tengo un PhD y te puedo decir, yo tengo 5 grados académicos. Y te puedo decir, yo tengo 10 libros, y te puedo decir, tengo 60 papers, más de 4,000 citas. ¿Sí? Pero yo nunca lo ando exponiendo a la gente, ¿verdad? Nunca lo ando diciendo, oye, es que pero tengo que decirte. Pero entre más sabes, más humilde debes de ser. Exactamente. Y eso me remite a la siguiente pregunta. Para entender un poquito más el proceso de mejora, me empecé yo a involucrar con autores latinoamericanos. Yo realmente no me formé bajo el modelo japonés, yo me formé más bajo el modelo de los escritores latinoamericanos y una parte que me llamó mucho la atención fue un libro que leí de Samuel Ramos. Samuel Ramos en su libro El perfil del hombre y cultura de México hace una descripción interesante sobre lo que somos los mexicanos e incluso establece un concepto que él llama de autodenigración, en donde él establece que aún no estamos curados del tema de la conquista y que por eso necesitamos reforzar quiénes somos y que hasta en este punto dice que por eso no somos buenos en juegos de conjunto y que realmente somos más relevantes en deportes individuales. Entonces, me puse a leer a Samuel, me puse a leer a Rogelio, que escribe el libro de Psicología Mexicana para entender un poquito más, y también el libro de Adam Riding que se llama Vecinos Distantes. Sí, Entonces, Rogelio Díaz Guerrero, un gran libro. sí, sí. Entonces, fíjate que a través de eso empecé a entender un poquito más porque algunos procesos de mejora no son sostenibles, y eso viene la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias encuentras en el Kaizen mexicano del Kaizen japonés? ¿Qué tanto estamos desviados? ¿Qué hay que trabajar? Ya vi que es una buena parte de la humildad. Bueno, es que en realidad yo no creo que exista un Kaizen mexicano como tal, la verdad. Yo creo que nunca se ha logrado conformar Ok, un perfil de un Kaizen mexicano, la verdad. No lo creo que se haya logrado formar. El problema es que en las organizaciones, aquí está Joyce, que es de Perú, latinoamericanas, no solo mexicanas, hay mucha influencia norteamericana, incluso europea si te toca alguna multinacional. Entonces, es una mezcla lo que haces en las empresas entre Lean Approach de James Womack, entre el Six Sigma de Motorola, y entonces la gente mezcla, por ejemplo, incluso cosas como KPI, que dicen que tiene que ver con Hoshin Kanri, y Yoshikawa jamás enseñó KPIs, o sea, ¿me entiendes? Entonces, yo no creo que haya un Kaizen mexicano como tal, no lo creo. ok. No lo creo. Lo que hay es una mezcla en las empresas de muchas tendencias americanas, principalmente europeas, y últimamente, pues las que son más de origen japonesa, pues tienen sus propias raíces en el sentido. Lo que sí podemos diferenciar es la forma en que se aplican. Por ejemplo, yo hice un estudio muy interesante en el 2011 con 4 empresas multinacionales, por ahí lo publiqué en una revista colombiana que se llama Innovar, donde estudiamos el Kaizen teórico, ¿verdad? El Kaizen teórico con sus 5 principios rectores, sus técnicas y herramientas, etcétera, con las definiciones de Imai y de muchos otros autores, y estudiamos la práctica. Y la diferencia es grandísima, es decir, muchísimos errores técnicos, se pierden de vista la parte humana, se pierde de vista el vínculo del equipo, se pierde de vista la permanencia y continuidad del Kaizen, no es temporal, sino permanente. Ok. Entonces, todo eso te provoca muchos fallos. Entonces la gente, cuando escucha la palabra Kaizen, o escucha la palabra 5S, o escucha la palabra Hoshin Kanri, ¿sabes que eso no sirve? No funciona. Pues no funciona porque tú no la entiendes, la aplicas mal.
Entonces yo creo que Ok. eso es lo que ha pasado. Estaría padrísimo si algún día las empresas pudiéramos lograr tener un perfil de esto. Yo creo que todavía no llegamos a ese nivel. Seguimos estudiando empresas, ahorita estoy haciendo un trabajo también con gente del norte y creo que todavía no llegamos a tener un Kaizen como tal mexicano. A lo mejor el CAT Kaizen se convierte en eso, no lo sabemos, Ok. pero no lo creo, no lo creo que exista. Si existe un perfil del trabajador mexicano, y tú lo bien lo dijiste, Rogelio Díaz Guerrero lo estudia increíble en ese libro de Psicología del Mexicano. Me imagino que en Perú debe haber algo parecido, también algunos estudios parecidos. Pero el tema de la conquista influyó tanto a Perú como a México. Seguramente son influencias parecidas y traumas parecidos desde el punto de vista de sociedad y cultura. Cuando tú organizaste aquí el congreso, ¿te acuerdas cuando nos conocimos una vez Sí, por LinkedIn? sí, Que sí, ya sí. no tuve la oportunidad de participar. Te decía yo ese tema, te decía, es que es más profundo de lo que tú crees y creo que por ahí va por ese camino. Ok, muy bien, muy interesante lo que comentas que nos lleva a también la parte de la falta de identidad que hay, por lo que bien dices, vemos eso como ajeno y siempre estamos asociando eso a estos mecanismos eh, de recordar siempre lo malo, a estos mecanismos tipo Pavlov, que vemos Kaizen y sabemos que vamos a sufrir porque nos van a tener ahí una hora encerrados o una semana encerrados y que por eso tal vez no ha llegado a cuajar la filosofía. Entonces, ¿por qué? Por eso me gustó lo que decías, el Kaizen pudiera ser la filosofía que podemos tener sentido de pertenencia, porque pues ahora sí que ya es parte de nuestra cultura. ¿Por qué un Cat Kaizen puede ser visto como la tendencia a la cual nos tenemos que mover, al menos nosotros que somos parte de la cultura junto con los guatemaltecos? Yo pensaba recientemente y decía, me acordé de una experiencia que tuve en 2002. Yo trabajaba en Pemex, me acuerdo, y me mandaron un mail. Mi maestro japonés, Naokata Sawa, mi sensei japonés, ahorita trabaja en el Banco Mundial, en aquel momento también estaba en Japón. Y me dijo, oye, Toyota está a punto de abrir una planta en México y quiere instructores. Yo te recomendé a ti, me dijo. Y yo le escribí, sí, yo le entro. No, para hacerte el cuento largo, me fui 2 semanas ahí a Tijuana a trabajar y estuve entrenando operarios para la nueva planta de Toyota en Baja California, la primera planta que tuvo México de Toyota. Una de las preocupaciones más grandes que tenían ellos es, ¿vamos a poder lograr el sistema de producción Toyota y el Kaizen, la filosofía Kaizen, con trabajadores mexicanos? Era una pregunta difícil. Es una pregunta que también se puede extrapolar para Perú, ¿no? Y la respuesta fue, sí se puede, adaptando las necesidades básicas del trabajador mexicano. Entonces, ¿por qué el CAT Kaizen? Porque los mexicanos en cierto sentido y también los peruanos con su forma, la cultura inca, tenemos ciertos valores que hemos olvidado, o están dormidos o están reprimidos. También creo que algunos ni los tienen. Esto me salió Sí, del alma, pero es verdad. Sí, hay algunos que no los tienen, pero otros sí, y entonces podemos rescatar valores básicos que tenían no solo los mayas, también los aztecas, ¿verdad? Y que el trauma en la conquista, como bien dice Octavio Paz, Rogelio Díaz Guerrero, Samuel Ruiz y Carlos Fuentes y todos los que han estudiado ese famoso trauma, podríamos inhibirlos y creerlos. Y te digo el ejemplo de Toyota porque nosotros hicimos eso. La planta de Toyota de California está en las últimas estadísticas que yo vi, estaba entre la cuarta, la sexta, la séptima y en ocasión llegó hasta la tercera, sí, en niveles de productividad y eficiencia operativa del grupo y son trabajadores mexicanos. Entonces, pregunta, ¿cómo lo explicas eso? ¿Cómo lo explicas? Pues la única explicación es que sí lo tenemos y está ahí y hay que rescatarlo. Esa es la única explicación. Yo también he hecho trabajos aquí en Audi, en Puebla, también he hecho trabajos en las maquiladoras de Matamoros y el cambio se da. El cambio se da siempre y cuando quieres que se dé, ¿verdad? Porque aquí tiene que ver mucho que ver esa humildad en la alta dirección de decir lo vamos a intentar hacer y lo vamos a lograr si es posible que se logre. Solamente así se da el cambio, porque los trabajadores van a ver que hay ejemplo en el management y van a empezar a hacer las posibilidades de darse para que se empiece a dar. Por supuesto, hay que darle la autonomía a los trabajadores para que se den.
Entonces, si rescatamos los valores del Cat Kaizen, podíamos rescatar, ¿sí?, al antiguo perfil de un mexicano, digo el antiguo desde el punto de vista de valores dormidos, ¿verdad? Perfil de un mexicano o de un peruano o de un latinoamericano que quiere rescatar ese camino que necesita para la mejora. Y es útil y necesario. La verdad, estamos perdiendo nuestras sociedades en nuestros países y si no hacemos algo, vamos a estar en un serio problema en unos 10 años, de verdad, un serio, serio problema. Ok, entonces me gustó cómo describes esta parte del desapego a ciertos valores por adopción de otros, esto que le llamas valores dormidos, ocultos o suspendidos. Me imagino que esa parte que tú identificas dentro del pensar, al menos mexicano, hablando aquí localmente, que mucha de la cultura se reproduce a lo largo del continente, los mayas te dan esa respuesta hacia esas interrogantes. Sí, sí, claro. Yo cuando hablo del libro, en el libro Cat Kaizen, y Joyce lo tiene tú también, no sé si Romeo lo tenga, pero una de las claves del Cat Kaizen es que yo estudié el periodo clásico, Ok. los mayas del periodo clásico, pero también estudié a los mayas actuales, ¿verdad? A la gente dice, es que los mayas desaparecieron. Los mayas no desaparecieron. O sea, de hecho, fueron muy difíciles el maya posclásico fue muy difícil de conquistar por los españoles, porque el maya clásico no vio a los españoles, si alguien cree eso está totalmente confundido, ¿verdad? El maya posclásico sí lo vio, pero ya no eran las grandes ciudades-estados, y les tardaron muchísimo en conquistarlos, el famoso líder maya de yucateco, Canek, luchó hasta el final y le costó un trabajo tremendo, y todavía existen muchos mayas en Yucatán, en Chiapas, en Guatemala, en Campeche, en Tabasco, y se habla maya. No el protomaya, pero se habla el maya. Se siguen bailando danzas. Yo bailé una danza legendaria ahí, entonces también estudié eso. Creo que los mayas clásicos y estos mayas tienen valores muy, muy claros, ¿sí?, que deberíamos rescatar. En México, por desgracia, y seguramente en Perú también, ahí yo es más experto que yo, pues los pueblos originarios son olvidados y nadie los quiere voltear a ver. Los ven como algo curioso que están allí, que los gringos ven, o etcétera, o los europeos, pero son legendarios y sus valores construyeron civilizaciones impresionantes. Los mayas construyeron una civilización que ninguna civilización del mundo, y esto sí, lo que voy a decir es fuerte, sí, se puede comparar probablemente a los egipcios, quizás entre los egipcios en la época de las dinastías eh, de Ramsés II también, y seguramente los incas también en su momento, pero los mayas tenían ciertas características muy importantes. Sí, una de ellas es que los mayas tenían escritura. Okay. Y la característica para que una civilización se considere civilización, aparte del lenguaje, es la escritura. Para tener la capacidad de tener escritura y matemáticas es impresionante. Entonces, eso hicieron, construyeron escritura, construyeron civilización, eran grandes astrónomos, construyeron agricultura, arquitectura, y todo bajo la filosofía del Maloquín, ¿verdad? El Maloquín, que es la mejora maya. Esto yo lo descubrí no solo en los escritos de los arqueólogos, sino también lo descubrí en estas no lo quiero llamar tribus porque son tribus en realidad, son grupos de personas mayas, tanto en Yucatán como Tabasco, como en Chiapas, donde ellos siguen practicando esta forma de ser y lo siguen moviendo por mucho tiempo. Entonces, es impresionante que podamos rescatar eso de nuestro país, y todo surgió porque alguien me dijo, oiga, habla mucho de Japón, pero ¿por qué si usted es mexicano no habla de México? Pues, porque pues yo viví en Japón muchos años y mi influencia educativa es totalmente orientada hacia Japón, pero en los últimos 4 años me he dedicado a estudiar algo que me apasionaba desde niño que no lo había podido rescatar. Entonces, es impresionante eso. Yo creo que sí podemos basar nuestro trabajo en esta idea y también rescatando un poco lo de la cultura japonesa profunda. Ok, entonces estaba yo checando el libro y, por ejemplo, acá vemos el modelo. Para los que no tengan el libro, está muy bueno. Jálalo un poquito para atrás, para ver. que se vea. A ver, más adelante. Creo que no lo enfoca la cámara. A ver. Sí, no, no. A ver, déjame. Creo que aquí. Mi cámara es de muy baja resolución, voy a A tener. ver si lo enfoca la mía. Uh -huh. A ver aquí.
Aquí se ve mejor la tuya. Entonces, habla de un concepto muy interesante de pilares y esferas que hablan sobre la visión personal del individuo, mucho más allá de la caja de herramientas clásicas que vemos siempre en la cultura de las organizaciones. Por eso esta sesión se llama Más allá de la caja de herramientas. Entonces, lo que comentas tú en este libro a lo largo de sus páginas es súper importante e interesante, la forma en cómo lo abordas, tanto la parte eh, de, de esta forma en que lo relatas, pero también cómo la llevas a ejercicios prácticos. Entonces, vimos acá los pilares que prácticamente son de actividades y la otra son de valores. Entonces, este libro está muy bien porque nos brinda esa dualidad sobre culturas que vivieron en diferente tiempo y en diferente ubicación geográfica. Entonces, a pesar de que vivieron tiempos distintos, comparten ciertos valores que son universales. La forma en la cual tú pues los fusionas, es muy interesante. Y más allá por el hecho de lo que nos comentabas hace ratito, que aún no podemos tener un Kaizen latinoamericano porque estamos tratando de entender el Kaizen japonés. Pues el Kaizen japonés es complejo no por el hecho de la metodología, sino por el hecho de lo que tú nos decías, centrar el fundamento de la humildad como parte del equilibrio que a su vez está relacionado con el ecosistema y que es donde realmente empieza el Kaizen. No empieza con el evento, no empieza, ay, vamos a hacer 5S, vamos a hacer causa raíz, vamos a hacer X y Y, sacamos luego la caja de herramientas, es como los bomberos. Apenas vemos un problema y le damos rompas en caso de incendio y rompemos este escaparate de herramientas en vez de centrarse uno mismo en buscar qué hay más allá dentro de los egos que uno luego llega a tener y que no lo dejan ver con claridad. Es complicado. Yo creo que, en realidad, yo creo que las empresas no están buscando entender el Kaizen, eso me queda clarísimo. Eso creo que es una labor más de los académicos, y es que algunos trabajan en este campo, son muy pocos los que trabajan en este campo, en el mundo, ¿eh? En el mundo, de hecho, son muy pocos los que trabajan en este campo. Las empresas intentan aplicar lo que pueden entender desde el punto de vista pragmático, es decir, ahí me enseñan que es 1, 2, 3, 4, 5 y hago 1, 2, 3, 4, 5. No, pero mejor adapto 1, 3, 5 y vemos qué hacen. Entonces, no lo intentan entender, o sea, lo aplican a como pueden. Y esto yo lo he observado en estudios de investigación serios, ¿verdad? Desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Hemos hecho cuestionarios por algún lado y por otro lado hemos hecho estudios profundos tipo case study con entrevistas cualitativas a muchos empresarios mexicanos que lo han aplicado. Entonces, Sí, no creo que lo intenten entender. Pero hay un gran problema y un gran vacío desde mi punto de vista. Me parece que el gran vacío que existe es que no centran al Kaizen en la persona, lo centran en la herramienta. exactamente. Entonces, ese es un problema muy grave, muy grave, porque la persona es la que tú tienes que cambiar a las personas. Y entonces los entrenamientos, primero ni das entrenamientos, y si los das muy mal, por cierto. ¿Sí? Y no quieres darlo porque no, como voy a traer a alguien que no, dalo tú, hombre, ahí tomaste el curso ahí. Uh-huh. Y lo das. Yo he visto personas que dan cursos con mi libro, y yo no tengo ni idea de cómo dan un curso con mi libro. Bueno, sí tengo idea, agarran y ponen una diapositiva, pero no explican ninguna experiencia, ¿verdad? Es muy Okay. difícil que puedas dar ese curso, ese es un problema. Segundo problema, los empleados, los mandos medios y los directivos tienen que vivir el Kaizen. Cambio para mejorar, construcción de tu árbol interno. Si es Kaizen, es la construcción de tus pilares y de tus esferas. Entonces, tú lo tienes que vivir, le tienes que dar la oportunidad al trabajador para que lo haga, y nunca se da esa oportunidad, rarísimo. Sí, sí, sí. Dice, ya en el formato A3, por ejemplo, hemos platicado esto. Sí, pero el formato A3 es un formato, no es la metodología de Toyota no es un formato, es una metodología, de hecho se llama Kata, Uh-huh. Toyota Kata, así se llama, que después Mike Rotter le puso así a toda la rutina que tiene, que por cierto no lo inventó, el primer académico que habló sobre esto fue Steve Spear en su famoso paper
Learning to Lead Toyota, y entonces distorsionas esto, ¿no? Agarras y le pones un pizarrón a la gente a la mitad y le dicen, pues llena el formato. El trabajador va ahí y medio hace como que lo llena, ¿verdad? Y luego se retira, pero esa no es la metodología. Entonces no estás haciendo a la persona como centro del case. Estás Llénalo porque va a haciendo, pasar el auditor y entonces tú fuiste auditor, ¿verdad? Va a sí, pasar el sí, sí. auditor y te va a estar viendo que lo haga. Entonces, alejadísimos, estamos muy alejados y aparte, como que he encajado en la cultura mexicana laboral, y esto sí me atrevo a decirlo porque lo he estudiado, en esa cultura en el cual el trabajador hace como que ahí nos vamos y tú haces como que trabajamos y hay mucha improvisación y entonces pues encaja súper bien, pues medio hago, pues medio digo, medio reporto. ¿Y qué pasó con la verdadera productividad y la verdadera eficiencia operativa y la satisfacción del empleado y el orgullo por el trabajo? Pues está muy lejos. Estamos muy lejos de eso y lo digo con autoridad. Estoy 100% convencido que estamos muy lejos de eso. Las empresas que lo digan tienen mucho que pensar. Yo a mis estudiantes en la maestría les digo, el primer día de clases, si yo descubro un solo mood en tu proceso, si voy a tu empresa y te descubro un solo mood en tu proceso, ¿sí? Listo. Si no te descubro ninguno, te pongo 10 en todo el semestre y no vengas. Y nadie se avienta. No, pues no. Nadie se avienta. ¿Por qué? Porque aunque no sepa lo que es el MUDA, sabe muy bien lo que pasa en la realidad operativa. Por Dios, no nos hagamos. Es muy triste. Es como cuando te ponen ahí en LinkedIn, te voy a comprar el libro. Y hay un montón de gente que me escribe, te voy a comprar el libro. Y luego les mando los mensajes y pasan como 10 días y nunca me contestan. Entonces, ¿dónde está el honor? ¿Dónde, o si, no me interesa, muchas gracias, listo. Lo mismo. Eh, sí, es como lo que comentas, es una parte de la realidad que viven algunas organizaciones y por lo cual uno tiene que estar continuamente en formación y profundizando mucho más, en este caso, el tema del Kaizen. Yo te digo que cuando yo tenía entendido que el Kaizen era más allá de eventos y tú lo dijiste muy bien, es actuar, 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 pero no pensar. Pues eso nos lleva a tener una desconexión entre la filosofía rectora del Kaizen, que lo hablas muy bien en tu libro, el de la filosofía de la mejora continua, y que después con el tiempo pudiera yo pensar que ya que vas madurando la parte técnica, te vas a la parte humana. Aquí, Manuel, ¿cómo recomendarías leer los libros que has escrito? No, no sé, la verdad es muy difícil, pregunta. Primero, el primer libro, tú tuviste mucha suerte en conseguirlo, la verdad. Ese libro, como comenté, se vendió muchísimo en su momento. Cerca de 4,000 libros se vendieron, muchos, muchos. En Perú se vendió mucho incluso. Pero después yo me di cuenta que era muy grande ese libro. De hecho, se sigue usando en muchas universidades. Y lo que hice fue pequeños manuales. Hay pequeños manuales de los capítulos de ese libro más detallados para que, desde el punto de vista técnico, los libros manuales son desde el punto de vista técnico. Entonces hice uno de innovación de procesos, que es, me parece, el capítulo 4 o 5 de ese libro. Luego hice uno de la cata. En ese libro se llamaba La historia de la calidad, porque así la aprendí en Toyota, pero luego ya la evolucionamos a la cata. Está por salir la segunda edición de la cata. Y sí, ya no sacamos nunca el de 5S, se iba a sacar el de 5S, nunca se sacó, pero lo vamos a sacar, el de 5S y el de Hoshinkanri. Entonces, si vas leyendo, es como hace algunos años Productivity Press sacaron unos libros muy buenos en Estados Unidos, donde hablaban del TPS, pero por cada técnica, ¿no? Eso es lo que estamos intentando, es decir, cada uno de los libros tiene una técnica no es la filosofía gerencial, el libro grande es la filosofía gerencial, y ahorita el modelo nuevo del Cat Kaizen, ¿sí? Esas sí son filosofías gerenciales, en el Cat Kaizen vienen técnicas y herramientas. Entonces, pues si tú le entiendes la filosofía y luego vas leyendo cada técnica y la vas aplicando conforme cada principio rector, esa es la clave. La clave es entender el modelo, ¿va? Está el modelo y tienes el principio rector, aplica la técnica y la herramienta y esa es la clave. Y lo digo no por mí, sino lo hemos probado ya por muchos años en Latinoamérica y el modelo de los principios rectores, aunque yo lo creé, no es mi modelo en sí, es decir, yo me basé en todos los grandes autores, en todos. Todos los que habían alguna vez publicado algo sobre Kaizen en literatura académica y por supuesto en Masaki Mai, en eso me basé para construir los principios rectores del Kaizen. Es decir, eso que se ve ahí es lo que la gente dijo en la literatura.
Claro, yo creé el modelo y creé la secuencia para que pudiera darse y se pudiera implementar. Eso sí. Y lo fui probando en Pemex, porque trabajé en Pemex muchos años, entonces probamos muchos, hicimos muchos experimentos ahí y funcionó. Si se logró en Pemex, se puede lograr en muchas empresas y así Sí, claro funciona. que sí. Sí, se puede, sí, logramos muchísimas cosas, de verdad, increíble. Y se ha logrado en muchas empresas, lo hemos hecho en pymes. Te voy a dar una lista así rápida, lo hemos hecho en pymes, en muchas pymes, que le ha ido muy bien. En servicios, por ejemplo, yo fui el asesor de la Secretaría de Educación Pública en el gobierno anterior, cuando se hicieron las cédulas profesionales digitales. Nosotros fuimos los que reducimos el proceso, optimizamos el proceso de cédulas de profesionales para que se pudieran automatizar. Mejoramos el proceso de REBOES, en Semarnat hicimos los procesos de COAS en el sector público. Algunos ayuntamientos. En el Nacional Montepiedad estuvimos mucho tiempo trabajando, que cerca de 3 años, dando cursos de Kaizen, de Kata Kaizen a los empleados, en todo este proceso de reestructuración, sobre todo en la casa matriz. Sí, bueno, el restaurante Los Arcos, ellos tienen, uno es el mejor ejemplo de calidad en el servicio, porque el dueño, el hijo del dueño estudió conmigo una maestría en Barcelona, y se enamoró de la filosofía y estuvimos 5 años en todo el grupo construyendo toda una estructura de Kaizen y tú vas a comer a un restaurante de Los Arcos o Cabana y lo sientes el trabajo detrás en los procesos, en la calidad del servicio. Entonces, eso es el modelo aplicado. Y así, siento, últimamente en Audi, en Toyota, en muchas empresas, muchas. Peruanas también, ecuatorianas, españolas, portuguesas, hecho en todos lados, en muchos lados. Muy bien, doctor. Pues ya para ir cerrando un poquito y esperando las preguntas, ¿cómo resumirías tu modelo Cat Kaizen? Yo siempre he dicho que es un libro escrito para las personas, es por las personas y para las personas. Es un libro que yo tengo la fe que en un futuro, yo no lo voy a ver seguramente, moriré y no lo veré, pero en un futuro este modelo se logra sentar, a lo mejor en las escuelas primarias, a lo mejor en los adolescentes, aquí a mis alumnos se los recomiendo mucho, jóvenes, a los trabajadores, ¿verdad? En el cual comiencen a redescubrir su propósito de vida y su visión personal. México necesita que la gente comience a redescubrirse. Vivimos una carencia de valores terrible. Vimos lo que pasó en el estadio de Querétaro, vemos lo que pasa en el día a día con asesinatos de periodistas. La gente no tiene valores de nada. Te puedes salir, te matan a la calle y les van cacahuates y te matan, ¿entiendes? O golpeas a una persona más porque trae vestido otra camiseta de otro equipo, por Dios. Entonces tenemos que redescubrir propósitos de vida, orgullo por el trabajo, visiones personales. El Cat Kaizen es eso. Yo me he esforzado mucho. Me llevó 4 años construir este modelo. 4 años construirlo. Fue un estudio etnográfico profundo. De hecho, publiqué un artículo detrás antes de publicar el libro para recibir feedback de los reviewers. Y tengo la fe que las personas lo empiezan a leer, no solo en México. Ahorita Joesi, ya platicamos de Joesi se llevó varios a Perú. En Latinoamérica, en Perú, en Chile, Gustavo también se llevó varios a Chile, ¿sí? Para que podamos realmente reconstruir la sociedad, al menos un granito de arena, yo no lo voy a lograr todo, pero si más gente lo lee, más gente tendrá la oportunidad de reconstruir su camino de vida. Es el camino del guerrero, ¿eh? Yo siempre lo pongo ahí, el camino del guerrero Cat Kaizen, el guerrero maya japonés al mismo tiempo, capaz de construir su vida, porque somos unos guerreros. Los mexicanos, los peruanos, los chilenos, latinoamericanos, somos unos guerreros en las peores condiciones, en los peores gobiernos. Sobrevivimos increíble. Sí. Es increíble. Incluso hay gente que te dice que es feliz, claro. La verdad te lo dice a su manera, pero en el interior no lo sé, la verdad. O sea, hay mucha gente que lo sufre. Exactamente. Mucha gente que lo sufre. Y te voy a poner un ejemplo. Ahorita me dejé pensando en la mañana, estaba viendo un reportaje de unos trabajadores mexicanos de la construcción que estaban en Ucrania, no sé si lo alcanzaron a... Sí. Y que le pregunté, pues, ¿por qué te fuiste? Pues porque hay que chambear. Entonces me quedé pensando en mí. A mí cuando me dicen, oye, tienes que ir a este empleado, tienes que... Sí, sí lo hago. ¿Por qué no dice uno no? Primero porque lo necesitas, ¿verdad? Entonces, somos así los mexicanos. Queremos salir adelante, pero el problema es que si no lo hacemos con valores, entonces el trabajo no tiene una razón de ser. Eso es lo más triste. Entonces te vuelves tranza, haces cosas que no son, empiezas a meterte en problemas. Entonces cuando lo haces con valores, construyes esos pilares ahí del modelo, ¿verdad?
Construyes tu plataforma y entonces vas para un rumbo. El trabajador maya lo hacía, pero lo hacía por la religión, obviamente, o por sus dioses, por lo que sea, pero lo disfrutaba. La gente cree que eran esclavos. No, no eran esclavos. Sí había esclavos que capturaban de otras ciudades, estados. Pero las personas que vivían en ciudad eran operarios, artesanos. Sí, operarios me refiero a los que calaban las pirámides, pintaban las pirámides. Eran grandes, pero o sea, eran obreros, ¿verdad? Artesanos, agricultores, astrónomos, y disfrutaban lo que hacían. ¿Por qué no rescatamos eso? Si yo me voy a Ucrania, pues disfruto lo que hago. Si soy un taquero, lo disfruto lo que soy un profesor, disfruto lo que soy un operario, disfruto lo que... Pero luego sufrimos por ir a trabajar. Exactamente. Lo Los que has lunes dicho. hasta decimos, los lunes, ching, otra vez es lunes, ¿verdad? Y el viernes, gracias a Dios, es viernes, ¿verdad? Y entonces Bueno, así ponemos refranes. Y entonces, pues nadie, pero otro gran problema que tenemos, y con eso quiero cerrar esta última parte, es que tampoco leemos. O sea, la de gente no hecho, ¿no? lee. Y no sé, el libro vale 280 más el envío, ¿no? En Mercado Libre está un poco más caro por las comisiones y el envío. Pero no quieres pagar eso por un libro que a lo mejor te ayuda mucho a levantarte un insight, y no es por mí. Te lo puede levantar. Luego recomiendan libros de Jordi Rosado, ¿no? Ahí en LinkedIn. Es Sí, increíble, por Dios, o sea, sin comentarios, de verdad. ok, pues muy bien. Doctor, creo que nos ha dado un buen, una buena vista sobre las realidades del Kaizen y algunas respuestas de cómo poder entender la filosofía, pero no ejecutando herramientas, sino viendo hacia el interior. O sea, a veces regularmente es mucho más fácil ver fuera de nosotros que ver dentro de nosotros mismos. Sí, la idea del principio rector técnica y herramienta que yo sustenté en ese libro de 2007 es muy importante. Todas las grandes approaches gerenciales que tienen esa visión en el cual hay una guía arriba y la técnica tiene una razón de ser y la herramienta también, funcionan muy bien en las empresas. Toyota lo ha hecho así por muchos años, y Mazda, Komatsu, Honda, muchos años, y también otras empresas, ¿sí? Lo hacen porque tienen una razón de ser. Si solo aplicas la herramienta solita, aislada, pues no tiene ningún push, ninguna fuerza. Es una tristeza terrible. Y si no pones a las personas en el centro, pues peor. Entonces, olvidas los principios rectores y olvidas a las personas, completo y total desastre. Así tengas 10,000 cinturones negros. Exactamente, o diferentes diplomas en diferentes disciplinas. Pero bueno, no sé si Romeo tengo alguna pregunta para el doctor. ¿De dónde nos hablas, Romeo? Muchas gracias. Un placer, Rogelio. Mi nombre es Romeo Ruiz, como está por ahí. Yo soy guatemalteco. Ok, Sin embargo, trabajo en Baxter, que está en la planta en Morelos, ¿verdad? Desde hace alrededor de unos 13 años. Tuve la oportunidad de estar viviendo en México por ahí de 3 años también en la planta. Actualmente estoy de regreso en Guatemala. Me llamó mucho la atención el libro que tú lo colocaste en LinkedIn, ¿verdad? Entonces, me llamó la atención porque, como bien decía el doctor, pues uno a veces conoce de los métodos, ¿verdad? Esto por donde trabaja, ¿no? Pero la planta en Baxter está incluso con un premio Shingo hace algunos años y siempre es mucho, ¿verdad?, de este tema. Pero realmente el concepto o digamos, lo que mencionaba, pues, el doctor, de realmente la cultura como tal, ¿sí? Pues hay que dedicarle tiempo, no solo de venir y, como decía, hacer el A3 y saludos, ¿no? Sino tratar de entenderlo para sacarle provecho. No tengo como una duda como tal, realmente me llamó muchísimo la atención, como les digo, su servidor es guatemalteco, parte de mi familia es del norte de Guatemala, que es parte de la península de Yucatán. Entonces, estamos de alguna forma relacionados con la cultura maya en mi familia, en eso, y pues nunca lo había visto. Cuando dije, caray, dije, pues qué interesante, me llamó la atención, y seguramente ahora cuando tenga la oportunidad de visitar en México otra vez, pues buscaré por ahí el libro, ¿verdad? Me parece muy, muy interesante, y aprenderé, a lo mejor, digamos, ya después por LinkedIn o algo así, o en algún otro foro tendré más dudas, pero de momento era eso, más que todo la curiosidad, y pues muchísimo gusto, quedo a sus órdenes también. muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Joyce, Romero. ¿tendrás algún comentario que nos quieras compartir? Tú que Sí, por también supuesto, estás. gracias. Ujú. Sí, justo como lo comentaba el doctor Suárez,
Sí, a nivel de Latinoamérica, claro, varios países difieren en ciertos aspectos específicos en cuanto a la cultura, pero a nivel general muchos compartimos gran porcentaje similares en cuanto a las prácticas de la cultura. Y si lo relacionamos, por ejemplo, Perú y México, pues hay una fuerte, digamos, relación en cuanto a coincidencias en el modo de vida, en la cultura, los valores que se practican y los que no se practican, las malas prácticas. Y pues sí, he notado que hay mucha coincidencia. Y con respecto al libro, pues sinceramente yo lo he estado leyendo en las mañanas y ha sido como, aparte de un factor muy motivante, pues es como que despiertas y es algo que te motiva más aún porque te ayuda a redefinir tus conceptos, eh, a redefinir tus propósitos. Y la verdad que, como lo dijo el doctor Suárez, el primer paso es entenderlo bien y replicarlo, compartirlo a través de conversaciones, mensajes, de una manera correcta para que las demás personas puedan encontrar sus propósitos y se puedan orientar, ¿no? A estar orgullosos de su trabajo, encontrar un propósito a su trabajo y así mismo estudiar. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Entonces, ya para cerrar, yo lo que quiero agradecerle al doctor su presencia, la siempre humildad con la cual dirige su conocimiento y comparte sus experiencias. Y también los invito a seguir en este camino de la mejora continua, que es un proceso pues muy retante en los países latinoamericanos por la cultura que ya hemos escuchado tanto de voz del doctor como lo que vivimos el día a día en el Gemba, bueno, perdón, en el Gemba, en donde pues realmente dicen algunos que es donde pasa la magia, pero pues hay que preguntarle alguna vez escuchar a alguien, ¿es donde ocurre la magia? Después le dije, la gente requiere que se rehabilite el aire acondicionado porque hay mucho calor. Se dio la vuelta y jamás hizo caso omiso a lo que yo le pedía, pero seguía diciendo que ahí se hacía la magia. Entonces hay mucha diferencia entre vivir el Gemba o estar en el Gemba o decir, ay, mi máximo es estar en el Gemba a estar realmente viviéndolo. Un turno completo con los muchachos, prácticamente es explorando o realmente experimentando la propia administración que nosotros estamos creando, que a veces cuando lo hacemos, te quedas pensando, pero ¿qué estoy haciendo? Ni siquiera entiendo lo que los muchachos hacen y realmente lo que estoy haciendo realmente no está generando valor. Entonces, estos libros que he tenido oportunidad de leerlos y compartirlos y en algún momento entrar en discusión siempre sana con el doctor, pues abren la oportunidad de aprender mucho más y como decía Einstein, la mente que se abre a una nueva idea nunca vuelve a su tamaño original, que realmente es lo que el doctor logra con estos libros. Entonces yo les recomiendo invertir tiempo en estas lecturas, independientemente, como bien decía el doctor, si lo hace él, si lo hace cualquier persona, es importante poder tener acceso a este aprendizaje, que más allá de gastar tiempo leyéndolo, al final va a ser una inversión de tiempo muy favorable para todos nosotros. Entonces, doctor, pues un gusto y verlo y agradecerle siempre su disposición para poder compartirlo. Pues muchas gracias a Joyce, un saludo hasta Perú, y ya le agradecí en el inicio de la sesión. Gracias a Romeo por haberte conectado, excelente. Guatemala es un país que yo quiero mucho, yo tengo la oportunidad de estar muchas veces ahí. Mi familia es de Tabasco, entonces, la familia de mi padre es de Tabasco, entonces hay una relación cercana. Mesoamericana, sí, muy cercana. Entonces, cuando estaba en Tenosique, que por cierto ahí es donde se baila la danza del pojó, del pocho, cruzábamos mucho al otro lado al Cedro y luego en ocasiones nos tocaba irnos un poquito más para allá por Yaxchilán por el río Sumacinta. Entonces,
Muchas gracias, un país que tiene mucho potencial y su gente enorme, muy cálida. Y estuve en Chichicastenango hace un tiempo y ahí el sincretismo maya es fantástico. Con los Entonces, mayas actuales, como los decía mayas Gilberto, actuales, exactamente. Sí. Entonces, fantástico. Entonces, muchas gracias, por supuesto, a Rogelio por el foro, por la oportunidad y porque, pues, hay que empezar a trabajar por México. Hay que empezar a hacer cosas por México, por Guatemala, por Perú, por Latinoamérica, porque si no hacemos algo, de verdad, vamos a tener muchos problemas en el futuro. Los gobiernos no parecen reaccionar mucho ante la realidad que viven los ciudadanos, aunque ante la realidad que se vive en el Gemba, lo mismo ocurre en las empresas. Los directivos no entienden que el Gemba está ahí. Y la mejora es, para mí, lo escribí hace algunos años en un artículo ahí de América Economía, en esta revista chilena de Latinoamérica, escribí, la mejora es el elemento olvidado en Latinoamérica, en el management de Latinoamérica, es el elemento olvidado. Y no importa si traes Scrum, Six Sigma, todo, es el elemento olvidado, porque la gente no lo aplica bien y los operados siempre quedan hasta el final de esto. ¿Sí? Entonces, así es. Cosas interesantes. Ya después discutiremos ese artículo porque ya me llamó la atención. sí, por ahí Eso que búscalo, dijiste. lo pueden encontrar en las redes, todavía mucha de mi literatura está en Google, Google normal y Google académico. Los libros no, los libros solamente los que están abiertos por la universidad. Como mi encuentro con el Kaizen, me parece que una parte está abierta y el Kaizen Coaching, pero el resto no. Pero la literatura, alguna académica, me parece que algunos están abiertos y la gerencial toda está abierta, escrito en varios diarios, periódicos, en revistas españolas, italianas. Entonces sí, esa sí está abierta, ahí la pueden encontrar sin problema. Yo les agradezco mucho la asistencia a Romeo y a Joyce, que se tomaron este tiempo para convivir con nosotros. Tres culturas pues muy parecidas, hasta en la comida, México, Guatemala y Perú. Bueno, el ceviche peruano es fantástico. En Lima yo lo disfrutaba. Estuve yendo a Perú muchos años, daba clases ahí en el TEC, en Miraflores, y siempre que terminaba me iba a tomar me iba a comer mi cevichito ahí. Delicioso. Sí. Yo disfruto mucho Perú cada vez que tengo la oportunidad. Y muchos años fui. Y Guatemala igual, bueno, Guatemala estaba más cerca que Perú, pero ambos países son cercanos también. Y déjame rápidamente, ahorita que se está grabando, voy a contar esta anécdota porque sí te lo voy a A contar. ver, Hace algunos años, cuando fui a Perú, yo volaba en el vuelo de Aeroméxico de la noche. Había un vuelo que salía como a las 7 y llegaba bien tarde al aeropuerto ahí de Lima. Llegaba como a las 11, 12 de la noche, no me acuerdo muy bien a qué ibas a llegar. La cosa es que cuando llegamos, había un grupo de periodistas en la salida ya, en la salida internacional. Y yo iba con short, mezclilla, etcétera, etcétera. Y los periodistas, yo pensé que venían por un futbolista que iba a la Alianza de Lima, que era ya sabes que en México algunos se van a jugar a Perú, etcétera. No, era para mí, me querían entrevistar por el libro. En 2011 me acuerdo. Entonces tuve que irme al baño, cambiarme, ponerme una corbata, un saco. Fue una época muy bonita. Por ese libro es culpable. En Perú se vendió mucho. ese de acá me imagino. Sí, se vendió mucho. Entonces, yo, súper recargado de pilas esa vez, me acuerdo, y di una súper clase ahí en Miraflores. Ya creo que ya no tenemos las sedes ahí. Bueno, ya no tiene el TEC las sedes, pero fue una época muy padre. Estuvimos viajando más o menos entre el 2009 aproximadamente hasta el 2013 por ahí a Sudamérica. Muchos cursos, muchos cursos de maestría principalmente. Y yo daba el módulo, les daba la clase de Quality Management and Continuous Improvement. Entonces, increíble, ¿no? Increíble. O sea, me reconocieron más en Perú que en México, increíble. Así pasa. Pero siempre pasa, ¿va? Eso siempre pasa, sí. Dice el dicho bien, dice, nadie es profeta en su tierra. Pues sí. Hasta la fecha, uno no es profeta en la tierra. Muy bien. Pues ahora sí que nos despedimos y los estaremos poniendo en nuestras redes. Lo vas a subir, ¿verdad? Vas a subir el Sí, vamos a subir la grabación y ya les estaremos avisando quién es nuestro siguiente invitado. Siempre de Gracias, alto Rogelio, un nivel gustazo. y buenas personas. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Un abrazo. Un placer. Adiós, Romeo, cuídate. Hasta luego, doctor. Un gusto verte. Igualmente, doctor. Gracias.